Estamos hoy continuando nuestra serie de resolución de conflictos, Gislén, que es rico aprender de conflictos, ¿no? Y cómo resolverlos. Siempre es importante para poder aplicarlo. No es rico estar en conflicto, pero sí es bueno aprender a resolverlos. Si has estado viniendo, hemos estado hablando de paso a paso cada semana. La primera semana hablamos de la anatomía del conflicto. ¿Recuerdan? Hablamos de que la distancia entre expectativa y realidad se llama conflicto, y entre más grande la distancia entre la expectativa y la realidad, más grande el conflicto. La semana pasada hablamos de nuestras respuestas al conflicto, porque claro está que todos respondemos de diferentes maneras. Acabo de encontrar mi hoja, perdón. Ok. Todos respondemos de diferentes maneras, todos a veces de maneras correctas, a veces de maneras incorrectas, pero diferentes maneras. Hablamos de respuestas de escape. ¿Recuerdan? Las respuestas de escape cuando uno está en conflicto siempre se enfocan en lo que es correr, en huir, ¿verdad? En negar, en la negación o en ignorar. Algunos somos la tortuga en el conflicto y queremos meternos en nuestro cascarrón y queremos ignorar o pensar que no está o evadir el conflicto, mientras que hay otra respuesta que es respuestas de ataque, ¿verdad? Respuestas de ataque son esas respuestas, el enfoque no es correr, el enfoque es ganar el argumento, ganar la batalla, ganar el conflicto. Ahí culpamos, atacamos, intimidamos, hasta podemos llegar a físicamente pegarse dos personas o también llevar a la corte. Es una de las maneras intensas que se puede responder. Y por último, la semana pasada di una introducción de lo que es respuestas de paz. Que se enfoca en la reconciliación de las relaciones, no solamente en la resolución del conflicto del asunto, pero en la reconciliación. Y les di un principio clave al final de la semana pasada, que es un principio que es oro si lo aplicamos, que es pasar por alto la ofensa. Recuerdan que hablamos de eso al final. La Biblia dice en el libro de Proverbios que es gloria del hombre o la mujer que pasa por alto la ofensa. Por supuesto, no toda ofensa se puede pasar por alto. En otras palabras, cuando una ofensa crea un muro entre una persona y otra, o cuando hay patrones destructivos relacionales, eso no se puede pasar por alto. Pero cuando hay una respuesta espontánea, inesperada, no premeditada, por la frustración de la situación, por las cosas que están pasando, uno puede comprender, sabes, es la situación, voy a pasar por alto la ofensa y de esa manera no echarle gasolina a la chispita que puede convertirse en un gran incendio de conflicto. Estamos en la misma página, pues hoy vamos a continuar y vamos a lo que pude introducir la semana pasada. Hoy juntos vamos a profundizar y desempacar un poco estos 4 principios de pacificación. Así que me gustaría, Pastor Gislén, si puedes orar y que cada uno de nosotros preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para verdaderamente recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Bueno, Señor, venimos delante de tu presencia en este día, dándote gracias, Padre, por quién eres tú, Señor, por tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por guiarnos, Señor, en cada situación. Y en este momento te ponemos este servicio en tus manos, Señor. Todo lo que vayamos a compartir, que venga directo de tu corazón. Y te pido por cada persona que está aquí presente, que está escuchando, Señor, este mensaje, que ellos reciban exactamente lo que tú tienes, la palabra que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, para poder no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y traer gloria a tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. El versículo clave que hemos tenido para toda esta serie, ahí lo tienen en su guía de adoración, si la tienen pueden ir abriendo, es Mateo capítulo 5, versículo 9, donde Jesús está predicando el famoso Sermón del Monte. Y mira lo que dice en Mateo 5, 9, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser un hijo de Dios y quiero ser un pacificador. Cosa que es más fácil dicha que hecha, pero Dios nos llama a esto. Y yo he declarado por fe y sigo declarando que esta iglesia es una iglesia pacificadora, que sus matrimonios son matrimonios pacificadores, que nuestros hijos son hijos pacificadores. Yo declaro por fe, yo lo creo, que nosotros en esta casa seremos hombres, mujeres y jóvenes de pacificación. Hebreos 12:14, otro versículo clave con todo lo que estamos hablando. Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz. ¿Con quiénes?
con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Porque cuando no resolvemos nuestros conflictos, fácilmente entra amargura, entra falta de perdón y cosas que nos hacen daño. Así es, y bueno, la semana pasada hablamos acerca de esas dos respuestas naturales que tenemos en nosotros del escape o del ataque, que ninguna de esas respuestas va a traer una reconciliación, pero tenemos esa opción de las respuestas de paz que el pastor Virgilio nos enseñó la semana pasada. Fueron 4 puntos importantes y estos son los que vamos a estudiar ahora. Entonces les digo que se abrochen los cinturones porque hoy está bueno, o sea, hay bastante para anotar, tengan todo listo para anotar. Y mira, este punto lo estudiamos la semana pasada, pero quiero que lo escriban de nuevo. Dice, los principios de la pacificación se enfocan en reconciliación. Ahí van a llenar el blanco, reconciliación, y buscar una resolución justa y de mutuo acuerdo al conflicto. Ahí el enfoque es reconciliación, porque recuerden lo que aprendimos, podemos tener un acuerdo a un conflicto, podemos llegar a una resolución, como lo vemos a veces en televisión, en esos programas de corte, ¿verdad? Puede haber una resolución, pero no quiere decir que hay una reconciliación. Y por eso es lo que estamos, en estas respuestas de paz, estamos buscando reconciliación y también esa resolución justa. Ahora, los 4 principios de pacificación son principios esenciales que encontramos en la palabra de Dios y vamos a enseñárselos de una forma que es una secuencia que vamos a seguir, porque es bien importante ir en ese orden. No podemos ir del 1 al 3 o del 2 al 1, vamos a ir en orden, ¿verdad? Estos principios son importantes seguirlos en secuencia y creo que va a ser de una forma muy práctica para nosotros poder recordarlos, porque sabemos que cuando estamos en momentos de conflicto, cuando estamos en el calor del argumento, es muy normal que nosotros no estamos pensando o razonando en ese momento, sino que estamos dejándonos llevar por nuestras emociones. Amén, No estamos permitiendo que eso o sea, sucede, eso sucede muy a menudo. Entonces es bien importante tener estos principios en mente para poder recordarlos y poder aplicarlos a nuestra vida. Yo estoy casi seguro que cada uno de los que estamos aquí ahora mismo podemos reconocer o identificar algún conflicto no resuelto en nuestras vidas. Es más, ahorita estamos aquí al lado de nuestro cónyuge y amén, gloria a Dios, y adentro estamos como que cabezón me hizo esto y esta me hizo esto, ¿verdad? Porque esto pasa, ¿verdad? O mi hijo me hizo esto, o mi mamá, ¿verdad? Tantas cosas. Piensa ahora mismo en algunos conflictos no resueltos que pueden haber, tanto cercanos de familia como amigos, como colegas. Quiero que los consideres al repasar todo lo que vamos a repasar hoy. ¿Okay? Número uno, estamos desempacando lo que ya hablamos la semana pasada, o si estás por primera vez, número 1, apunta hacia arriba. Muy apropiado para una iglesia que se llama iglesia vertical, ¿verdad? Apunta hacia arriba. En otras palabras, el primer principio de pacificación, queremos motivarles y queremos aprender a apuntar hacia arriba. ¿Qué significa eso, pastor? Significa ir más alto, ir más arriba. Cada persona, ya sea creyente en Jesucristo o no, cada persona tiene valores en su vida con los cuales quiere vivir teniendo en mente. Por ejemplo, aunque una persona sea creyente o no, hay valores como integridad. Valores como el amor, el respeto, la honestidad, la verdad. Cuando hablamos de apuntar hacia arriba, lo que estamos hablando es un recordatorio de que debemos buscar vivir estos principios, estos valores en los momentos que más importa. Y déjame decirte, en medio de conflictos, esto importa, vivir con los valores. Entonces, el principio bíblico de apuntar hacia arriba es el principio que nos enseña a glorificar a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Pablo nos da una recomendación importante. Pablo dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, pueden subrayar ahí, o sea, porque ahí cabe todo lo demás, o hacen alguna otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Suena extremo, pero es el primer principio de que realmente como cristianos estamos llamados a ir más arriba a lo normal. Estamos llamados a apuntar hacia arriba, a glorificar a Dios. ¿En qué? En absolutamente todo lo que hacemos. Ahora, ¿cuál es el problema, Pastor Billy? El problema es que muchas veces es difícil aplicar lo que aprendo el domingo, el miércoles cuando tengo el asunto de conflicto en el trabajo.
Aplicarlo. Es fácil aquí en la iglesia decir amén, pastor, hacia arriba, y después el martes estar en la situación y no querer apuntar hacia arriba en esa situación. Así es. Y creo que también es importante reconocer qué significa glorificar a Dios. Y cuando estábamos estudiando este versículo en Corintios, Pablo, el apóstol Pablo que escribió esta carta a una iglesia en la ciudad de Corintio, la cultura, que es la sociedad en cual vivían, era una mentalidad, una perspectiva de hacer las cosas a mi manera. Cada persona hacía las cosas a su manera. Cada persona estaba pensando en sí mismo, en hacer lo que me va a beneficiar a mí. Y creo que es algo que suena muy familiar a hoy en día, ¿verdad? No está muy diferente a lo que estamos viviendo. La cultura que estamos viviendo en este momento es normal, es lo esperado de que cada persona está buscando lo mejor para sí mismo, ¿verdad? No está buscando, no está pensando glorificar a Dios. Entonces el punto que Pablo les dice aquí a los corintios que hagan todo para la gloria de Dios es que tengan un enfoque, una mente enfocada en Dios. Hacernos preguntar, ¿qué haría Dios en esta situación? Hay un dicho famoso y unas pulseras que sacaron hace muchos años, pero todavía se usan, que es WWJD, WWJD, What would Jesus do? Es preguntar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Yeah. Y queremos honrar a Dios en toda situación, especialmente cuando estamos en conflictos, ¿verdad? Y en una forma práctica, obedecer lo que dice la palabra de Dios, imitar a Jesús en la forma que amamos a los demás, en la forma que ofrecemos y mostramos misericordia, en la forma que rendimos nuestro derecho a estar en lo correcto, ¿verdad? En perdonar y amar de una forma sacrificial, porque lo natural es que cuando estamos en un conflicto, en vez de mirar hacia arriba, miramos horizontalmente, o sea, miramos a la situación, miramos a la persona, apuntamos qué es lo que dijeron, ella me dijo esto, mira lo que me hizo el otro, y es muy fácil dejarnos llevar por lo que vemos y ese enfoque horizontal. Pero lo que queremos recordar en este primer punto es apuntar hacia arriba, mirar hacia arriba, pensar qué es lo que, no pensar cómo voy a ganar yo, pero pensar. Ese es el primer instinto. Cuando Total. hay un conflicto, ¿cómo voy a tener yo la razón? ¿Cómo Así yo voy a es. ganar este argumento? Exacto, y lo que debemos hacer es, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Cómo puedo honrar y cómo puedo agradar a Dios en esta situación? Entonces esa es la parte vertical donde queremos mirar hacia arriba. Si ven por qué esto es importante, porque yo estoy casi seguro, puedo estar equivocado, pero es rara vez que todo lo que estamos aquí, cuando estamos en conflicto, pensamos, ¿cómo puedo agradar a Dios ahora mismo? Porque no lo hemos aprendido. Pero ahora no tenemos excusa, porque en Iglesia Vertical nos han enseñado que el primer principio de pacificación es apuntar hacia arriba. Es básicamente el primer principio tiene que ver con no dejar a Dios afuera. ¿Qué es lo más fácil? Es dejar a Dios afuera cuando es incómodo. O sea, amén, aleluya, cuando todo va bien, sí, gloria a Dios, pero después cuando estamos en pelea, yo voy a lidiar con esto, yo voy a ganar esto. Entonces, primer punto, ayúdenme, es apunta hacia arriba. No dejemos a Dios afuera, vamos a glorificar a Dios. Segundo punto, llénenlo conmigo, sé sincero. Sé sincero. Ahora, aquí es donde yo le dije la semana pasada, y lo pueden hacer otra vez, entre paréntesis pueden escribir, mira en el espejo. Mira en el espejo. Cuando hablamos de ser sincero, estamos hablando de ser sincero contigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el conflicto, es más, en la mayoría de los conflictos, ambas partes han contribuido al conflicto. Puede ser que de pronto uno más que otro, aquí y allá, pero generalmente, aunque yo no hubiese tenido la culpa, si respondí y pequé al responder de una manera incorrecta, de una manera sin amor, pues ya yo también he contribuido al conflicto. Tengo parte en lo cual yo soy dueño del conflicto. Entonces hay que ser sincero, hay que ser sincero. La Biblia nos enseña una y otra vez, es más, Jesucristo mismo nos enseña de que en el conflicto no debemos empezar con la otra persona, debemos empezar conmigo mismo. Si estoy en conflicto, yo debo empezar con mi parte. Mira lo que dice Mateo 7, porque el principio bíblico de ser sincero es el sacarse la viga del ojo, ¿verdad? Mateo 7, versículo 3. Me encanta este pasaje bíblico porque muestra un lado sarcástico de Jesús. Jesús nunca pecó, así que uno puede pecar al ser sarcástico, pero él da un punto tan particular y tan preciso con una, con una idea medio sarcástica, pero es fácil de comprender la manera que lo pone. Jesús dice, ¿por qué miras la pajita que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo?
¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita de tu ojo cuando tienes una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús sabe que nosotros muchas veces somos cegados a nuestra contribución, somos cegados a nuestros errores. Es fácil identificarlo, todo lo que hicieron mal allá. Es difícil identificar lo que yo hice mal. Es más, otra cosa que hacemos, muchas veces minimizamos nuestra contribución al conflicto. Por ejemplo, ¿qué te pasa porque estás tan sensible? Lo único que dije es que debes perder algunas libras de peso. Eso es lo único que dije, ¿verdad? O ¿qué te pasa? Lo único que dije es que eres un flojo. O sea, decimos, ay, ¿qué tan gran cosa? Pues no minimizamos nuestra contribución o ignoramos nuestra contribución y nos enfocamos en la otra persona. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Jesucristo nos llama a mirarnos. Si están tomando apuntes, no está ahí, pero pueden escribir algo como esto. Escribe, enfócate primero en tu propia contribución. O sea, eso es lo primero. ¿Dónde empiezo? Primero, apunto hacia arriba. Tengo que invitar a Dios a esta situación. Quiero glorificar a Dios. Segundo, soy sincero. Enfócate primero en tu contribución al conflicto. Generalmente, ya lo he dicho, cuando estamos en un conflicto, lo que necesitamos es un espejo para autoexaminarnos a nosotros mismos, pero lo que buscamos es un microscopio para evaluar a las personas que están en el conflicto con nosotros. Así que si jugamos ese jueguito de que es culpa tuya, es que si jugamos ese jueguito de culpar y culpar, eso sucede todo el rato. Entre más culpamos el uno al otro, más se escala el conflicto. Alguien tiene que romper ese ciclo. Así es, sí. Y creo que es bien importante en este punto de ser sincero. Recuerden que en este principio estamos examinándonos nosotros, ¿verdad? No estamos mirando a la otra persona, nos estamos examinando a nosotros. Y es bien importante reconocer que muchas veces vemos un conflicto, una situación, y lo que vemos es por fuera, ¿verdad? Es como decir el fruto de un árbol, pero no vemos la raíz de por qué salió ese fruto. Entonces lo que queremos hacer en este principio es permitirle a Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a examinar nuestro corazón y decir por qué respondí así, por qué dije lo que dije o hice lo que hice. Y porque debajo de cada conflicto hay quizás antojos o deseos que tenemos y eso lo vamos a ver ahorita en Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Pueden verlos acá arriba en las pantallas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Vamos a parar ahí. Aquí en estos dos versículos de Santiago, nos enseña la palabra de Dios como que esta progresión de un conflicto y que realmente, dice aquí, ¿acaso no vienen de sus pasiones o deseos cuales luchan por dentro de nosotros? Es importante entender el por qué hice lo que hice, ¿verdad? Profundizar en por qué respondí y cómo lo que yo, o sea, cómo yo fui contribuyente, se dice, al conflicto. Y muchas veces hay deseos o antojos en nuestras vidas que pueden ser como ídolos que ponemos antes que a Dios en nuestras vidas. Entonces pueden ser cosas que reinan en nuestro corazón, pueden ser cosas que nos gobiernan. A veces lo primero que pensamos cuando pensamos en ídolos es en una imagen, una estatua, que de hecho son ídolos y es idolatría cuando ponemos nuestra confianza en ellos, pero hay otras cosas que pueden ser como ídolos. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios, o sea, es uno de los mandamientos, no podemos tener ídolos en nuestra vida. Eso no le agrada a Dios y no solamente no le agrada a Dios, sino nos desvía de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, muchas veces las personas pueden convertirse en un ídolo, una relación se puede convertir en un ídolo, quizás una posesión, algo que yo deseo poseer o algo que ya tengo y eso es como lo más importante en mi vida, me gobierna. Quizás una posición, yo deseo una posición, comienza con un deseo y mira, un deseo no necesariamente es algo malo. Yo puedo desear tener una posición nueva, puedo desear tener un carro, puedo desear casarme, o sea, los deseos en sí no son malos, pero ¿qué pasa? Empieza una progresión que cuando no obtenemos ese deseo, ahí vamos a darnos cuenta que causa algo dentro de nosotros. Y a veces tiene un lugar más alto, más importante que Dios. Exacto, así, eso lo que es unido básicamente es cuando cualquier otra cosa, ya sea una persona o un objeto, un sueño, es
lo que ponemos nuestra confianza en nuestra felicidad antes que Dios. O sea, buscamos nuestra felicidad En eso. y en eso, o en esa persona. Y estaba pensando en un ejemplo personal que me pasó a mí hace varios años. Estábamos, Virgilio y yo, de novios todavía. Estábamos en la universidad y recuerdo que Dios empezó a inquietarme y como mostrándome que yo tenía a Virgilio en primer lugar en mi vida antes que a Dios. Y les puedo decir, nosotros no estábamos peleando, no estábamos en conflicto. La verdad teníamos una relación muy sana, pero Dios me empezó a mostrar que cuando yo me despertaba, lo primero que hacía era llamarlo a Él. Si estaba triste, quería hablar con Él. Si tenía un problema, quería que Él supiera y me ayudara a resolverlos. Antes de acostarme a dormir, hablaba con Él. Entonces Dios me empezó a mostrar, mira, tú tienes que ponerme a mí. O sea, Dios es el único que merece sentarse en el trono de nuestro corazón. No hay nada ni nadie que merece estar en ese lugar. Entonces, Dios empezó a trabajar en mi corazón hasta el momento donde yo le dije, bueno, Señor, ok, entiendo lo que me estás diciendo, ¿qué quieres que haga? Y fue algo muy único, no les puedo decir que ha pasado muchas veces en mi vida, pero fue algo muy específico que el Señor me pidió que hiciera como un ayuno o desconectara de la relación que tenía con Virgilio por unos 30 días, por un mes. Y no le estoy diciendo eso porque Dios le está diciendo esto a ustedes, pero quiero decir que eso fue lo que Dios hizo en mí en esa ocasión donde sentí que tenía a Virgilio en primer lugar en mi vida. Y bueno, hablé con él y no sabía cómo iba a responder Virgilio cuando le Porque dijera. era un joven espiritual, yo lo entendí muy bien. Ella quería ayunar. Yo dije, yo ayuno contigo. No, 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 es ayunar de ti. Ya. Ah, ok. Y era muy chistoso porque él estuvo de acuerdo y dijo, bueno, ok, vamos a hacerlo, pero entonces, bueno, ¿cómo se va a ver esto? Y le dije, bueno, vamos por 30 días, no nos vamos a hablar, no nos vamos a llamar, no nos vamos a sentar juntos en la iglesia, vamos a básicamente tomar este tiempo que normalmente compartiríamos, o si por ejemplo quiero llamarlo en ese momento que quiero hablar con él, voy a buscar de Dios, voy a orar, voy a leer la palabra de Dios, voy a pasar tiempo en adoración. Y bueno, él estaba de acuerdo y les digo que de verdad fue un tiempo increíble donde Dios empezó a como que cambiar esa prioridad y poner a Dios en primer lugar, pero era muy chistoso porque veníamos a la iglesia, por ejemplo, y nosotros no le anunciamos a nadie que lo íbamos a hacer y las personas inmediatamente, Virgilio y Giselle no se están sentando juntos, ¿qué será que pasó? Están No, tienen que peleando. estar peleando. Mira, ¿y qué dijo el pastor? Ay, sí, no, imagínate. Entonces así empiezan los chismes. Aquí no, en otras iglesias pasa eso. Eso no pasa. No, y aún me acuerdo que nos habían invitado a una boda y ya habíamos dicho que íbamos a ir y fue muy chistoso porque vamos a ir a la boda, pero no nos vamos a sentar juntos. Entonces, como una amiga se sentó en la mitad de nosotros porque ella sabía, entonces como que nos mirábamos, pero como que no nos saludábamos. Pero era muy chistoso porque no estábamos, no había nada que había pasado en conflicto, pero Dios había identificado que había un ídolo en mi corazón y tomó ese tiempo, ese tiempo de conectarme con Dios para poder restablecer las prioridades y poner a El Dios. orden correcto. Exacto, a poner Quiero dar Dios un en su punto de primer aparte lugar. rapidito. Es importante reconocer, esto fue antes de casarnos. Porque ahorita hay una esposa diciendo, tengo que ayunar a mi esposo ahora mismo. Muy buen punto, buen punto. Ok. Pero bueno, algo que también quiero comentarles es que cómo identificamos cuando hay un ídolo en nuestras vidas, en nuestros corazones, es que muchas veces hay ira si alguien toca el ídolo. ¿Sí? Si alguien toca ese tema, alguien no nos da eso que queremos, ahí podemos empezar a reconocer cómo respondemos. Entonces, en este pasaje que leímos en Santiago, vemos que un deseo, dice aquí que perdón, voy a leerlo de nuevo. Dice, ¿acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Ustedes desean algo y no lo obtienen. Ya. Entonces, eso comienza con un deseo, ¿verdad? Que no es necesariamente algo malo. Yo quisiera, por ejemplo, me gustaría tener el vestido, por ejemplo, o me gustaría tener esta posición en el trabajo, o me gustaría tener ser parte de este ministerio. O sea, puede ser muchas cosas. Y de pronto ese deseo se convierte en una demanda. Se escala. Sí, se escala de un deseo a una demanda. Ahora no es yo quisiera o me gustaría, ahora es tengo que tenerlo. ¿Ok? Tengo que tenerlo. Y ese deseo cambia a una demanda. Entonces se vuelve algo esencial. Después escala de una demanda a una desilusión. Si yo no obtengo lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento que necesito, que es esencial, entonces se convierte en una desilusión. ¿Verdad? Tú no me diste lo que yo quería, no me ayudaste a obtener lo que yo quería, entonces eso puede llevarnos a una desilusión que puede afectar nuestras relaciones, ¿verdad? Porque sentimos que quizás esa persona no hizo algo, de pronto Virgilio no me hizo nada para ofenderme, pero él no me ayudó, que yo quería tener paz y tranquilidad cuando yo llegara a la casa. Yo quería que los niños estuvieran acostados y yo quería tener paz y tranquilidad.
Pero si él no me ayuda a obtener lo que yo deseo, que no es un deseo malo, pero entonces ahora es una demanda. Si no tengo lo que yo quiero, ok, entonces ahora estoy desilusionada y ahora va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Entonces ahora, porque tú no me diste lo que yo quería, entonces voy a estar frustrada, voy a estar brava y voy a juzgarte, voy a rechazarte, te voy a condenar. ¿Verdad? Entonces, esto puede pasar en nuestras relaciones. Y el último punto, o sea, la última punto o sea, de esta progresión es el castigo. ¿Ok? Cuando ya no me has ayudado, no he obtenido lo que yo deseo, entonces ahora te voy a castigar. Y eso puede ser, quizás en ciertas situaciones puede causar con un ataque físico, por eso hay peleas físicas, ¿verdad? Pero muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces son con nuestras palabras, la forma que usamos nuestras palabras para herir a la otra persona, porque estoy brava, estoy enojada, estoy desilusionada, que tú no me ayudaste a obtener lo que yo quería, entonces voy a herirte con mis palabras. Y podemos levantar nuestras voces, podemos gritarle a los niños, podemos aún algo que parece inofensivo, pero podemos, como dice en inglés, el silent treatment. ¿Puedo darle el tratamiento de silencio? Silencio, ¿Sí ignorar. se traduce? Voy a básicamente no voy a hablar contigo, entonces no te voy a hablar. Y no voy a hablar contigo y eso puede pasar por días. Yo conozco de personas que hay familiares que no se hablan por meses, por años, porque ese es el castigo que le están dando a la otra persona y eso eso demuestra que no hubo una resolución de conflictos. Muchas veces cuando tenemos esos ídolos en nuestros corazones de la demanda que tenemos y lo que queremos, lo que estamos buscando hacer realmente es manipular y controlar. Lo que estamos buscando hacer es entrenar y darle señal a esa persona. Mira, me das lo que yo quiero y vas a tener paz conmigo y voy a hablarte bien, todo va a estar rico. Pero no me das lo que yo quiero, no me das lo que estoy demandando, entonces te voy a responder de esta manera para que sufra. Es una manipulación que a veces hacemos en las relaciones. Yo creo que no siempre, pero a veces los hombres tenemos tendencia en los matrimonios a que hay un conflicto, no siempre, a veces es viceversa, pero muchas veces los hombres hay un conflicto y no me diste lo que yo quiero. Entonces, bueno, entonces me cierro, me dejo, shut down, me apago, no respondo con una palabra, sí, no. Y ¿saben lo que estoy hablando? Por sus amigos que hacen eso, ¿verdad? Se apaga el hombre, uno se apaga, no responde, es una frialdad, pero es intencional. Porque estoy herido, pero como no me diste lo que yo estaba demandando, estoy desilusionado, te juzgo y ahora te castigo. Y mi castigo para ti es, no te voy a hablar. Y eso es un ejemplo de una respuesta de escape. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí ya sabemos que Virgilio, ya lo sabemos públicamente, él es tortuga. Yo soy la tortuga. Yo soy, what do you say, skunk? La zorrilla. La zorrilla, ¿ok? Entonces mi respuesta natural es atacar. Entonces, ¿qué pasa? Si él me empieza a castigar con silencio, me meto en mi cáscara. Entonces, ¿qué pasa? Tortuga. Yo quiero responder y atacarlo. Mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo te estás? Mira cómo te estás cerrando y no me quieres hablar. Entonces empiezo a atacar y mira, eso no trae ninguna resolución, eso no trae reconciliación. Es un ciclo que tenemos que... Huele feo, Sí. la zorrilla. Yo sé que sí. Y nadie le gusta estar en un ambiente así, ¿verdad? Pero qué triste que muchas veces seguimos en estos patrones y no encontramos la solución. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, que tenemos que primero mirar hacia arriba, ¿verdad? Cómo glorificamos a Dios y traerlo a cada situación de nuestra vida. Y segundo, tenemos que examinar nuestro corazón primero. Yo antes de mirar qué es lo que él hizo mal o lo que ella hizo mal, es que Dios, ¿qué es lo que yo he hecho? Quizás hay un ídolo, hay algo en mi corazón que tengo antes que tú. Y es bien importante identificar cuáles son. Muchas veces no los identificamos nosotros mismos, pero nuestros seres queridos y los más cercanos saben cuáles son. Si nos tocan ese tema o nos tocan esa área, enseguida nos tocaron un ídolo y nos afecta. Ahora, es importante identificar estas cosas en nuestra vida, en nuestros corazones, estos ídolos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo las mismas peleas, los mismos argumentos, los mismos conflictos. ¿Alguna vez te has dado cuenta que estás teniendo el mismo conflicto una y otra vez? Y creo que a veces es importante, no siempre necesariamente con la misma persona. A veces tienes conflictos en la casa, con tu familia, pero tienes también conflicto en el trabajo, tienes conflicto en la iglesia o en la comunidad, no sé. Pero que si constantemente tienes conflictos, no le pongas tanta atención a lo que está pasando, la situación. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué hay en mi corazón que está causando que yo tenga esta ira, que tenga, o sea, que me responda de esta forma? Porque es más profundo que solamente la situación. Y por eso este punto es el punto de ser sincero, porque tengo que mirar en el espejo y permitir que Dios me muestre que tengo espinaca en el diente. O sea, tengo que permitir que el espejo me muestre. Tengo quinoa entre cada diente, de toda la línea de dientes arriba, ¿verdad? Porque, o sea,
cuando lo veo en el espejo me causa reconocerlo y quiero quitármelo, quiero sacármelo, quiero ajustarme porque no quiero aparentar de la manera que lo soy. Entonces es importante porque ¿cómo lidio yo con esto, con los ídolos o cómo lidio yo con estos antojos, estas cosas que no son buenas? Primero tengo que reconocerlo y tengo que arrepentirme. Y la primera es vertical, tengo que arrepentirme. ¿Sabes qué? Señor, perdóname por mi idolatría hacia mí mismo. Perdóname por poner esta cosa, esta relación, esta posición, esta posesión material, este deseo antes que tú en mi vida. Perdóname, Señor, destrona todo ídolo, toda cosa que esté en primer lugar. Quiero ponerte a ti en primer lugar. Eso es lo primero que tengo que hacer, es arrepentirme en mi corazón de eso en mi corazón. Y luego simplemente reemplazar, idolatrar cosas y adorar a Dios. No adorar cosas, adorar a Dios. Quien se merece toda la adoración y toda mi admiración es el Señor Jesucristo. Esto es muy fácil decirlo, pero bien difícil hacerlo, porque nuestros corazones son como una factoría de ídolos y a cada rato estamos levantando nuevos ídolos en nuestras vidas, buscando nuevas cosas para amar, para tener, para adorar y es difícil, es un reto. Entonces la meta es reemplazar eso con un amor más sincero hacia Dios. Decir, Señor, tú eres el primero en mi vida. No, nadie más, nada más se merece mi adoración, mi enfoque. Entonces el primer punto es apunta hacia arriba. El principio bíblico es que queremos glorificar a Dios, no lo dejamos afuera. El segundo punto es ser sincero. ¿Con quién? Conmigo mismo, porque si realmente quiero resolver un conflicto, el lugar donde se empieza no es con la otra persona, no es con el microscopio, es con el espejo examinándome a mí mismo. Así es. Y el punto número 3, pueden llenar el blanco, restaura humildemente. Restaura humildemente. Creo que la palabra clave ahí es humildemente, ¿verdad? Entonces ya hablamos de cómo ya nos hemos examinado, o sea, ya me saqué la viga de mi ojo, entonces ahora puedo mirar y ayudarle a mi hermano, ¿verdad? La otra persona, ver cuál es su paja y poder identificarlo y ayudarle a sacar esa paja de su ojo. Pero esto no es algo fácil, ¿verdad? Eso es algo complicado. ¿A cuántos les gusta cuando alguien les muestra que tiene una paja en su ojo? Es difícil cuando alguien le viene y le corrige a uno algo. Así es, la idea de señalar el pecado de otro no es algo fácil. Pero mira lo que dice la Biblia en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, ¿verdad? Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Y mira, aquí nos enseña la palabra que es importante, es nuestra responsabilidad ayudar a restaurar a la persona, ¿verdad? Cuando hay pecado. Pero la buena noticia que les tengo, ¿recuerdan que le dije en el comienzo que es importante hacer estos pasos, esos principios en secuencia? La razón es porque, mira, si nosotros somos intencionales en buscar a Dios, en cómo puedo glorificar a Dios en cada situación y luego soy sincero con mí mismo y reconozco cuál es mi contribución al conflicto, muchas veces no tenemos ni que llegar al paso número 3, al principio número 3. Por ejemplo, si estoy peleando con Virgilio y yo digo, bueno, Señor, ¿cómo te puedo glorificar? Bueno, tengo que pedirle perdón, la forma que le hablé no estuvo correcta, y voy y me la acerco y le pido perdón. Mira, la forma que te hablé, te falta el respeto, levanté mi voz, perdóname, estaba frustrada, no te mereces eso, por favor, perdóname. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, la otra persona dice, ok, yo te perdono, sí, yo también respondí de esta forma, hablé, y entonces fácilmente no tenemos que llegar a este punto, a este principio, porque la persona ya reconoce o sea, tú te sacaste la viga, ellos se sacan la de ellos y ya, resolución, conflicto resuelto, ¿verdad? Pero si eso no pasa, si tú vas y pides perdón y te humillas y reconoces tu parte y la otra persona es como que, menos mal, te diste cuenta que eres una grosera, ¿verdad? O sea, si esa es la actitud, ¿verdad? Si esa es la actitud, entonces ahora sí tenemos que ir a restaurar humildemente, ¿verdad? Aunque ellos de pronto no tengan una actitud humilde, nosotros tenemos que modelar eso. Y es interesante porque el mundo de hoy no nos enseña esto. El mundo dice, no te metas. Eso no es tu asunto, allá él, allá ella, tú quédate. Muchas veces el mundo no nos lleva a la pacificación, nos lleva ¿por qué? Porque pensamos, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿O quién soy yo para señalar? Recuerda, siempre empezamos con nosotros mismos, no es simplemente a ver quién puedo juzgar, sácate la paja, no se trata de eso, hay que autoexaminarse. Y también tiene que ver con, en este punto, es restaurar las personas que yo ya tengo relación con ellas. O sea, no es que yo voy a ir por todas partes y señalarle a todo el mundo cuál es su pecado. O sea, ese no es mi rol. Es las personas en cuales yo tengo relación, ¿verdad? Donde tengo una puerta abierta, donde puedo hablar a esa persona. Ya hay una relación, ¿verdad? Porque esa corrección es amor.
Eso es amar a alguien. O sea, si yo aquí tengo una espinaca en mi diente, el que no me lo digas y que cada persona me lo ignora, eso no es, o sea, tú no me amas, me vas a dejar caminar todo el día con la espinaca en mi diente, pero si tú me amas, vas a decirme, mira, aunque sea un poco incómodo, ay, pero mira, Giselle, qué pena, tienes una espinaca, límpiate, oh, ok, gracias, wow, eso es amor, ¿verdad? Entonces, cuando corregimos a los demás en amor, cuando restauramos en humildad, eso glorifica a Dios y eso ayuda a traer reconciliación y restauración. O sea, que la pregunta no es si debemos hacerlo, la pregunta es cómo lo hacemos, ¿ok? Tenemos que hacerlo humildes, con bondad, con amor, con paciencia. Y quiero aclarar, cuando restauramos humildemente, eso no quiere decir que voy a confrontar a alguien para herirlos, ¿ok? Quiere decir que yo voy con ellos con un corazón realmente en amor para hablar con ellos. Tampoco quiere decir que lo voy a hacer en ira o lo voy a hacer para vengarme, ¿ok? Porque cuando yo voy a restaurar humildemente, la meta es una relación restaurada entre las dos personas. Y cuando restauro humildemente, eso no quiere decir que yo quiero comprobar y enfatizar que yo estaba en razón, o sea, que yo tenía la razón y que yo soy tan santa y perfecta y ahora voy a dejarte saber cuál es tu problema. Eso no es lo que es hacerlo en amor, en humildad y ayudar que esa persona se acerque también al Señor. Hablando bajo este punto de restaura humildemente, quiero que escriban conmigo ahí en sus notas el principio Mateo 18. Principio Mateo 18. Porque en Mateo 18 Jesús nos da un principio práctico de cómo confrontar el conflicto de una manera correcta, cómo ir, ¿verdad?, a restaurar humildemente cuando hay una persona que ha pecado, ha causado dolor, estamos en conflicto, ¿verdad? Quiero iniciar diciendo que la meta siempre es mantenerlo lo más privado por la mayor cantidad de tiempo posible. En otras palabras, si hay un conflicto, la meta no es decirle a todo el mundo y luego ir a la persona. La meta es mantenerlo privado. ¿Por qué? Porque si yo cometí un error, yo no quiero que vayan a regarlo por todo el mundo, ¿verdad? Hablémoslo, ¿verdad? Entonces, paso 1 del principio Mateo 18, paso 1 es ve y habla con la persona. Ve y habla con la persona. ¿De dónde viene este principio? De Mateo 18, versículo 15, mira lo que dice. Dice, si tu hermano peca contra ti, si te ofende, si comete un error, si hay conflicto, ve a solas con él. ¿Cómo debo ir primero? A solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. En otras palabras, el primer approach, la primera manera de abordar el asunto de conflicto bíblicamente, según el principio de Mateo 18, es ve a solas, ve y habla con la persona. Cosas a recordar, eventualmente tienes que hablar con la persona cara a cara. O sea, es importante resolverlo ¿Por qué lo digo en persona? Porque a veces hoy en día usamos la tecnología, usamos teléfonos, llamadas, mensajes de textos, correo electrónico, y por favor nunca lo hagan. No trates de resolver un conflicto en redes sociales. ¿Ok? ¿Alguna vez ha visto una pelea en alguien para algo y pone una declaración y luego todos los comentarios y están los 3 y acá los 10 y otros 20? Forman conflictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque especialmente cuando solamente es comunicación escrita, cuando hay comunicación escrita, uno no escucha la entonación de la voz, uno no ve los ojos, uno no escucha el corazón, nada más estás leyendo letras y palabras. ¿Alguna vez alguien ha malinterpretado algo que tú escribiste, ¿verdad? O uno malinterpreta algo, uy, me la puso en toda mayúscula, me está gritando. O sea, tantas cosas que pueden venir a la mente si uno sin malos entendidos. Entonces, muy importante, realmente cuando hay una confrontación de conflicto o queremos resolver algo, es mejor hacerlo en persona y ve a solas con esa persona. Otra cosa importante, sé pronto para escuchar. Muchas veces ya tenemos nuestras ideas de qué es lo que es, pero tenemos que hacer preguntas. A veces vemos el qué, pero no conocemos el por qué. Sabemos la actitud, la respuesta de la persona, pero no conocemos cuáles son los factores que quizás llevaron a esa persona a reaccionar. Entonces hay preguntas buenas, preguntas como que, oye, si estás en el trabajo y hubo un conflicto, algo, oye, noté que sucedió esto, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Preguntas como ¿cómo estás? Preguntas abiertas. Hay preguntas cerradas que son sí o no. ¿Te sientes bien hoy? Sí. No, hay preguntas abiertas. Ven acá. ¿Estamos bien tú y yo? ¿He sentido un poquito de incomodidad en nuestra relación? ¿Algo ha pasado? Entonces eso permite que la persona pueda responder y podamos hablar. Entonces estamos hablando del principio Mateo 18, de primero ir a solas con la persona, porque la preferencia es poder lidiar con eso
pronto y en privacidad. Otra cosa importante, si realmente quiero reconciliación de la relación, debo venir con una actitud de esperanza. ¿Sabes? Hay un conflicto. Yo sé que esto es difícil, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar a atravesar esto, ¿verdad? Aún en conflicto, ¿sabes? Yo sé que hemos tenido esta pelea, esta lucha, pero yo tengo la confianza que Dios nos va a ayudar y vamos a sobrepasarlo. Siempre venir con una actitud de esperanza de que podemos lograrlo, ¿verdad? Así es. Entonces estamos hablando, todavía estamos en el punto 3 hablando de restauración, de restaurar humildemente, y estamos poniendo en práctica, entendiendo lo que es el principio de Mateo 18. El primer paso es de ve a hablar con esa persona privadamente, ¿verdad? Pero mira lo que dice el versículo 16. Voy a leer la última parte del 15 y continuamos en el 16. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, este segundo paso 2 es busca ayuda. Si el primer paso 1 es ve y habla con la persona, el segundo paso es busca ayuda. Y aquí Jesús es el que nos está diciendo estas palabras. Jesús dice, mira, ve primero privadamente, pero si tu hermano no te hace caso, o sea, si no puede resolver privadamente entre los dos, entonces el próximo paso es buscar ayuda y pedirle a otra persona que sea como ese mediador entre ese conflicto. Sí, Eso es lo apropiado y es para importante hacer. reconocer, dice, busca uno o dos más, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está herido, uno quiere que la gente sepa. Yeah. Por ejemplo, si Pepe me faltó el respeto, entonces yo puedo venir con una apariencia santa de, hermanos, oremos todos por Pepe, porque Pepe fue un desgraciado conmigo. Pero vamos a orar para que el Señor toque su corazón. Ya estoy poniéndolo público. Yo no quisiera que Pepe hiciera eso conmigo, con su gente, ¿verdad? O lo mismo en un chat, en el chat de WhatsApp. Mira, oren todos por Pepe, cadena de oración por Pepe, porque mira cómo se malcreado. No, porque eso es poner en público, exponer algo que no tiene que ser expuesto, lo cual va a escalar, va a ser gasolina sobre la chispa de ese conflicto. Así es. Entonces, cuando estamos en si vemos que no se puede resolver entre dos personas, que creo que en la mayoría de los casos sí se puede resolver, pero si ya no se puede resolver, ahí vamos a buscar una tercera persona que venga y es importante que los dos estén de acuerdo de quién es esa persona, ¿verdad? No vamos a poner una persona que la persona se va a sentir atacada, que somos amigos o somos familia, vamos a ir contra esta persona, o sea, que sea una persona parcial, que pueda escuchar, una persona, le recomendamos que sea una persona que ama a Dios, que conoce de Dios, que conoce la palabra de Dios y que va a ayudar a traer resolución y reconciliación al conflicto. Ahora, hay muchos beneficios cuando buscamos ayuda en un conflicto. Y uno de esos es que muchas veces cuando estamos en conflicto, digamos, si somos los dos, las emociones, ¿verdad? La forma que nos hablamos es diferente que si hay otra persona presente. Vamos a estar más calmados, vamos a tener cuidado en la forma que nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los beneficios. Otro beneficio es que cuando hay esa tercera persona, es importante entender que el rol de esa persona no es juzgar quién tiene la razón y quién estaba en lo incorrecto, ¿verdad? Ellos están ahí para ayudar a preguntar, para traer claridad a la situación. Si hubo un malentendido, que muchas veces los conflictos tienen que ver con malos entendidos. Yo entendí esto, yo pensé que dijiste eso. Entonces, traen claridad, hacen preguntas que realmente ayudan a traer esa restauración con ese propósito. Y pueden también identificar, mira, puedes entender cómo cuando dijiste esto, puedes entender cómo esta persona se hirió con las palabras que usaste y traer restauración y para que las personas se pidan perdón. Una persona que ama a Dios puede ayudarte a abrir los ojos a lo que dice la palabra de Dios acerca de este conflicto en particular. Y creo que es importante notar que tenemos la bendición de ser parte de una familia de fe, ¿verdad? Nosotros no estamos solos en este mundo, tenemos una familia de fe que está aquí para apoyarnos, para ayudarnos, y aquí estamos como iglesia para apoyar cuando es necesario. Y muchas veces en muchos casos sido personalmente, y también muchos pastores, o sea, otros pastores y líderes de nuestra iglesia han participado en ser esos mediadores, esos pacificadores entre otras dos personas, ya sea un matrimonio, sean padres e hijos, familias, amigos, que hay desacuerdos, hay malos entendidos, y aquí estamos para ayudar a traer resolución y reconciliación a los conflictos en lo posible, porque Dios nos llama a ser pacificadores. Entonces, paso uno, ve, habla con la persona a solas, ¿verdad? El segundo es, si no escucha, lleva uno o dos más contigo, una tercera persona. Y luego, si sigue leyendo Mateo 18, aún dice, y si no escucha con la otra persona, tráelo a la iglesia. O sea, en la iglesia tenemos una fuente de ayuda. Como lo dijo Pastor Aguirre, de que muchas veces nos da pena
porque pedir ayuda significa reconocer que estamos mal, ¿verdad? No, todos necesitamos ayuda. O sea, sí, todos tenemos nuestros asuntos. Y si tú piensas que no tienes asunto, ese es tu asunto, ¿verdad? Todos tenemos asuntos, todos necesitamos ayuda. Entonces, es importante entender, ¿sabes? Quizás mi familia espiritual en la iglesia pueden ayudarnos y es algo que solemos hacer. Yo puedo pensar ahora mismo en varias circunstancias, en todas las áreas de la iglesia, donde yo puedo ayudar como pacificador porque hubo malentendido. Esta persona se sintió herida porque pensó que él quería decir esto, o no se sintió recibida, o esta persona se ofendió. Y en muchos casos donde yo ahora mismo, wow, tengo por lo menos unas 10 o 15 en la mente, donde yo puedo ayudar a ser pacificador, ¿verdad? Señor, ayúdame, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán hijos de Dios, ¿verdad? Y ese es el corazón nuestro. Y creo que también es importante que muchas veces si hay, es algo mucho más, un conflicto más profundo, que ha durado muchos años, mucho tiempo, quizás es importante o es una opción de ir a ver un consejero cristiano, un consejero que ha sido entrenado, profesional en cómo lidiar con conflictos, cómo escuchar y una persona que está basada en la palabra de Dios y muchas veces hemos recomendado a personas, a parejas que hablen con un consejero cristiano, un profesional que pueda ayudarlos en unas ciertas situaciones. No hay que sentirse mal. ¿Por qué? Porque no hay nadie perfecto, no hay relación perfecta. Todos necesitamos ayuda y qué mejor que Dios primero y gente de Dios, ¿verdad? Que nos puede ayudar en ese proceso. Entonces, resumen para ir al último punto. Número 1, apuntamos hacia arriba, o sea, queremos glorificar a Dios en todo. Eso es lo primero, porque si yo tengo esa actitud para arrancar, ya estoy en buen camino para resolver el conflicto. Segundo, sé sincero. ¿Con quién? Conmigo mismo. Hay que mirar en el espejo para reconocer que yo he contribuido al conflicto y cuando saco la viga de mi ojo, entonces puedo pasar al próximo paso. 3, de restaurar humildemente. Ayudar a una persona a reconocer, identificar, mira, esto está mal y tienes que tener cuidado porque si sigues en eso te puede hacer daño a ti mismo, puede hacerle daño a otras personas. Esto le agrada a Dios y es bíblico. Nos lleva al punto número 4 que es pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿En qué, pastor? Pónganse de acuerdo en soluciones duraderas. Recuerden que lo más importante es una solución que va a traer una combinación de resolución al conflicto o al asunto y también reconciliación de la relación. El corazón de Dios es la reconciliación. Este es el principio de ponerse de acuerdo. Viene de Mateo 5:23, la reconciliación. Mira lo que dice en Mateo 5:23. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, que es una forma de adorar a Dios, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y primero reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora, esto lo que refleja es el corazón de Dios hacia la reconciliación. Es el corazón de Dios que reconciliemos nuestras relaciones donde hay conflicto no resuelto. De hecho, la reconciliación en esencia lo que es el dar y el recibir perdón. Verdadero perdón de corazón. La vida de un cristiano debe estar marcada por este principio del perdón, este principio de la reconciliación. Sin embargo, esto es bien difícil. Aún para nosotros como cristianos es difícil. ¿Por qué? Porque sutilmente se mete en nuestras vidas la amargura, se mete en nuestras vidas el orgullo, se mete en nuestras vidas la falta de perdón y nos causa a bloquearnos, a no querer pedir perdón, a no querer perdonar. De hecho, muchas veces lo que el enemigo hace es que él susurra a nuestros oídos, esto nunca se va a arreglar. Y él susurra a nuestros oídos, él nunca va a cambiar. Ella no se merece tu perdón. Y constantemente viene el bombardeo espiritual del enemigo, que si lo has sentido, no es una voz que escuchas audiblemente, pero es un sentir, es una convicción y llegamos a creer las mentiras del enemigo. No hay que creer en las mentiras del enemigo, hay que creer en la verdad de la palabra de Dios y ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, porque el perdón y la reconciliación, a pesar de que son difíciles, tienen el potencial de transformar nuestras relaciones y sanar heridas de años y sanar heridas de días. Ese es el poder del perdón. Sí, y creo que es importante notar que el enemigo de nuestras almas quiere hacer todo lo posible para causar que nuestros corazones estén duros con los demás y contra Dios y con Dios también. Entonces, cuando tenemos amargura en nuestro corazón, cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, no estamos solamente, sentimos como que le estamos haciendo daño a la otra persona, pero estamos haciéndonos daño a nosotros mismos y está afectando nuestra relación con Dios. El dicho famoso es, cuando perdonas, perdonar es dejar libre al cautivo y darte cuenta, al prisionero y darte cuenta que el cautivo eras tú. Así es, entonces
es importante también entender lo que el perdón no es, porque creo que muchas veces quizás el mundo en que vivimos como que distorsionan la palabra, las palabras o el concepto de algo, lo que significa. Entonces pensamos que tenemos una idea equivocada de lo que significa. Entonces quiero aclarar que el perdón no es un sentimiento. ¿Ok? Muchas veces sentimos que el perdón es, yo tengo que sentirlo. Bueno, yo te voy a perdonar, pero cuando yo sienta en mi corazón que esté lista para perdonarte. Pero el perdón no es un sentimiento. El perdón tampoco es olvidar. ¿Ok? Muchas veces pensamos, bueno, es que no puedo perdonar a esta persona, no puedo perdonar a esta persona porque no he olvidado lo que me dijo. No puedo olvidar las palabras que me dijo. No puedo olvidar lo que me hizo, lo que le dijo a no sé cómo. Entonces, pensamos que el perdón es olvidar. Pero no necesariamente tenemos que olvidar. Lo que podemos hacer es escoger, es una decisión, perdonar, y cuando recordamos no vamos a tener ese mismo dolor. O sea, porque ya le hemos entregado eso a Dios, y no dejamos que afecte nuestro corazón o que reine o que gobierne esa falta de perdón en nuestro corazón. Y quiero también decir que el perdón no es excusar o minimizar la ofensa. ¿Ok? Porque pensamos a veces, bueno, si yo perdono a esta persona que me hirió tan gravemente, eso quiere decir que le estoy excusando o que estoy diciendo que lo que hizo está bien, pero eso no es verdad. El perdón no es minimizar lo que ellos hicieron, lo que dijeron, y los ejemplos que hemos dado hoy son ejemplos muy comunes que creo que todos hemos vivido, ¿verdad? En nuestras relaciones, pero muchas veces hay ofensas y conflictos muy graves donde tiene que ver con abuso, con rechazo, con abandono, con ataques físicos. Entonces, el perdón no es excusar eso no está bien y Dios no lo aprueba, pero Dios sí nos pide que seamos obedientes a su palabra y que escojamos perdonar. ¿Recuerdan que les estábamos hablando de ídolos en nuestros corazones? La falta de perdón puede ser también un ídolo en nuestro corazón, porque sentimos que eso es más importante que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o lo que Dios nos está pidiendo hacer en su palabra. Entonces se vuelve un ídolo y no quiero entregárselo a Dios, porque si perdono, entonces quiere decir que entonces Dios no va a ser justo. O sea, básicamente estoy diciéndole a Dios, yo no confío en tu justicia. Yo no confío que tú vas a lidiar con esta situación como se debe hacer. Entonces yo quiero retener el perdón para poder castigar a la otra persona. Pero como dice Virgilio, realmente nos estamos castigando nosotros. O sea, eso está afectando nuestros corazones. Entonces es bien importante entender que el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, no es una decisión fácil, pero con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos modelar ese perdón que Dios primero nos ofreció a nosotros. Y podemos y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero a veces es cada día, cada semana, cada vez que recordamos la situación, podemos decidir perdonar y entregárselo a Dios. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este asunto del perdón y la reconciliación, ya para concluir, tiene un aspecto vertical y un aspecto horizontal. El aspecto vertical del perdón es tú y Dios, ¿verdad? Y el aspecto horizontal de la reconciliación es tú y la otra persona, ¿verdad? O las personas que están en conflicto. Y definitivamente es clave que nuestro corazón con Dios esté correcto, porque eso es lo que nos va a provocar. Por eso apuntamos hacia arriba, porque nos va a colocar en una posición para tomar decisiones buenas, tomar decisiones sabias y tener la disposición, número uno, reconocer, tengo que pedir perdón, o número dos, reconocer, tengo que perdonar también, ¿verdad? Una de las cosas que decimos mucho que hemos aprendido aquí en Vertical es que perdonar requiere uno, reconciliación requiere dos. Perdonar requiere uno, reconciliación requiere dos. En otras palabras, para yo perdonar no requiere que la persona venga y me pida perdón. Yo puedo perdonar aunque una persona me haya ofendido y nunca me pida perdón. Esa es la pregunta famosa. ¿Y cómo hago cómo puedo perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? Pues es posible. Lo que no puede haber quizás es reconciliación si la persona no está dispuesta a pedir perdón o se pone de acuerdo en querer reconciliar la relación. El perdón requiere uno, la reconciliación requiere dos. Y pastor, ¿puedo perdonar a esta persona que me abusó, que me hizo daño, pero ahora está muerta? Porque esto sucede. Porque ya la persona no está viva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Tengo que vivir toda mi vida con falta de perdón? No, absolutamente no. Podemos encontrar en Dios el poder y la capacidad de perdonar, porque el perdón requiere uno, mientras que la reconciliación requiere
Dos, si la persona está viva y hay posibilidad, podemos buscar, es el corazón de Dios, Mateo 7 lo leímos, que podamos buscar la reconciliación, la cual requiere las dos partes. Qué lindo cuando lo podemos lograr y obtener, pero no es fácil. El perdonar es prometer que no voy a mantenerme enfocado en ese incidente. El perdonar es prometer que no voy a sacarlo a la luz. No voy a ir a pescarlo cada vez que estoy en... ¿te acuerdas cuando decís? No lo voy a hacer porque eso no es perdón. El perdón es prometer que no voy a contarle a otras personas todo lo que tú hiciste para que ellos también te vean como una persona mala. No. El perdón es prometer que esto va a quedarse aquí y que nosotros vamos a progresar reconciliando la relación y permitir que el perdón de Dios realmente traiga sanidad a nuestras vidas. Esto es posible. Quiero darte la esperanza hoy. El perdón y la reconciliación es posible en tu vida. Primero con Dios y con los demás en tu vida. Y quiero cerrar el último punto antes de orar, un par de oraciones. Abajo pueden escribir ahí el poder de Jesús. ¿Y por qué les hablo del poder de Jesús? Porque el poder de Jesús, el poder de la cruz, el poder del evangelio de Jesucristo es un poder que rompe toda cadena, es un poder que sana, es un poder que salva. Y si tú y yo invitamos a Jesús a nuestras vidas, podemos encontrar sanidad, restauración y reconciliación en todas las maneras. Y fíjate que la más importante es la reconciliación con Dios. De todas las reconciliaciones, la más importante es la vertical, porque todos nosotros hemos tenido un gran conflicto con Dios desde el momento que nacemos en este mundo, porque somos seres humanos de una naturaleza humana caída. Y ese problema que tenemos nosotros con Dios se llama pecado. Pecado es un problema. Mire lo que dice Colosenses 1, 21 y 22. Dice, en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, todos nosotros, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado. ¿En qué? En el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Por eso la cruz de Jesucristo es tan importante. Esto no es un asunto de religión, es un asunto de que Dios nos ama tanto que envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz para tener una relación con nosotros. Juan 3:16, el corazón de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la promesa que tenemos cuando nos reconciliamos con Dios. Y fíjate que es lo más lindo del perdón. Lo más lindo del perdón es que nosotros deberíamos ser buenos en darlo. Pregúntame por qué. Porque hemos sido perdonados de tanto nosotros. Si tú has aceptado a Jesús, te has arrepentido de tus pecados con Él, el perdón del Señor. ¿Quién de nosotros nos merecemos el perdón? Nadie nos merecemos. Y todo lo que Dios nos ha perdonado y lo que nos seguirá perdonando mientras vivamos en esta tierra, en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien cuando hemos sido perdonados de tanto de parte de Dios? En el mismo Mateo 18 van a ver ahí la historia que Jesús cuenta de un siervo que le fue perdonada una gran deuda de mucho dinero. Y luego, después de ser perdonado, vino otro que le debía un poquito a ese y ese no lo perdonó. Y vino el Señor y dijo, mira, ¿cómo tú no vas a perdonar después de que yo te perdoné tan grande deuda? Necio. Yo creo que así somos nosotros cuando retenemos el perdón, cuando no perdonamos. Quiero que hagamos dos oraciones. Esta primera oración quiero orar por cada uno de ustedes, por sus vidas y sus familias, sus relaciones y amistades, por cada persona viendo online. Quiero orar para que el Señor nos ayude a nosotros a poner en acción estos principios de pacificación en nuestras vidas. Y luego va a haber una oración más en dirección vertical. Amén. Señor, ahora mismo venimos ante tu presencia, pidiéndote que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros a poner en práctica estos principios de pacificación de tu palabra, Señor. Nos damos cuenta cuánto te necesitamos. Ayúdanos a ser prontos para involucrarte a ti, Señor. Y cuando nos encontramos en conflictos, grandes, pequeños, medianos, seamos prontos para apuntar hacia arriba y meterte a ti, Señor. Y preguntarnos no cómo podemos ganar, sino cómo podemos glorificar a Dios. Cómo podemos agradar a Dios en medio del conflicto. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos, a ser prontos para mirar en el espejo
y reconocer que nosotros hemos contribuido también de alguna manera u otra. Quizás fue la respuesta, quizás fuimos los que iniciamos, quizás fue una actitud, pero ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a quitarnos primero la paja de nuestros ojos antes, la viga de nuestros ojos antes de intentar señalar la paja en el ojo de otro. Te pido, Señor, que nos acostumbremos a enfocarnos primeramente en nuestra contribución y que esto provoque reconciliación. Ayúdanos a identificar los ídolos en nuestras vidas, la manipulación, las cosas que a veces ponemos en un lugar antes que ti en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a restaurar humildemente, a tener la disposición, después de haber considerado nuestra contribución, amar a las personas para confrontar de una manera correcta, para restaurar humildemente. Y oramos también, Señor, que nos ayudes a ponernos de acuerdo, en soluciones duraderas, a provocar y desear y orar y ser parte de una pacificación, buscando pedir perdón, buscando perdonar y deseando la reconciliación en las relaciones cada vez que nos encontramos en conflicto. Yo levanto cada hombre, mujer, cada joven en este lugar, cada persona viendo online en este momento en tus manos, y declaramos que tú nos ayudarás a ser pacificadores, porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el nombre precioso de Jesús, amén.